Bien, ok. Muy buenos días, somos el IESFA. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra actividad de aprendizaje número 13, que corresponde pues al curso de algoritmos y estructura de datos. Bien, dentro de lo que es la unidad didáctica, pues estamos viendo básicamente el tema de programación. Y un tema que ya hemos estado abordando con anterioridad y que dicho sea de paso, también se les ha indicado como parte de su proyecto, es justamente la aplicación de la técnica de programación denominada la POO, Programación Orientada a Objetos, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de las aplicaciones informáticas, dentro de lo que es el tema de sistemas, hemos mencionado que la mayoría de aplicaciones informáticas, ya sean software de escritorio o un sistema web, lo que fuere como propuesta de solución, casi la gran mayoría de estas aplicaciones informáticas se desarrollan bajo la técnica de programación de la POO. Recuerda que la POO es una técnica de programación que se llama programación orientada a objetos. ¿En qué consiste? Básicamente consiste pues en programar, ¿no? En elaborar una serie de algoritmos, pero que están enfocados a objetos. De ahí el término programación orientada a objetos. Recuerda que en un formulario, lo que tú colocas sobre el formulario son básicamente controles, ¿no? Y estos controles pues tienen propiedades, ¿no? Y no solamente tienen propiedades, sino tienen también eventos. Entonces, de ahí el término programación orientado a eventos o programación orientado también a los objetos. Bien, en ese sentido, también es importante mencionar que todo sistema, todo software utiliza clases. ¿No? No hay aplicación informática pues que no tenga clases. Y las clases pues tienen propiedades, ¿no? Y no solamente tiene propiedades, sino también tiene un constructor. No hay clases sin constructor, no hay clases sin propiedades. Y muchas de las clases también se incorporan lo que son los métodos, ¿no? Hay métodos públicos, hay métodos privados, hay métodos locales, ¿no? Y hemos mencionado que en la gran mayoría de clases, pues generalmente trabajan con métodos públicos. ¿Por qué públicos? Para poder acceder desde cualquier otro formulario o prototipo, podemos acceder a él, ¿no? Bien, en ese sentido, es importante también mencionar que, dicho sea de paso, los formularios o prototipos que yo pueda implementar en un sistema, estos generalmente se construyen, ¿no? Se diseñan en base a una serie de requerimientos. Lo que tenemos, por ejemplo, en pantalla es un formulario que tiene que ver con el mantenimiento de datos o el registro de datos de clientes, ¿correcto? Y este registro de datos de, de clientes tiene una serie de controles. Entonces, cuando nosotros decimos programación orientada a objetos, justamente estamos hablando de que de los diferentes controles, de los diferentes objetos que tú vas a posicionar sobre ese formulario. Recuerda que cada control te va a permitir, en este caso, el ingreso de datos. Entonces, cuando tú tengas que armar un sistema o una aplicación informática, lo primero que tienes que hacer es identificar el proceso de negocio del cual vas a sistematizar. ¿Cuál es el proceso? Proceso de pedido. ¿Cuál es el proceso? Proceso de facturación. ¿Cuál es el proceso? El proceso de pago. Entonces, primero identificas el proceso de negocio. ¿Cuál es el proceso? La cita médica. ¿Cuál es el proceso de negocio a sistematizar? El registro de la historia clínica. Entonces, primero tienes que identificar el proceso de negocio. Punto uno. Punto dos, luego analizas
¿no? O tratas de identificar primero para luego analizar qué tipo de datos se requieren que se ingresen a través de ese sistema. ¿Qué quieren sistematizar? El registro de pacientes, el registro de datos de la mascota, en el caso de una veterinaria. Quieren sistematizar el registro de datos de los clientes, el registro de datos de empleados, el registro de datos de los productos o artículos que tu negocio comercializa. Entonces, esos requerimientos en sistemas se le llaman requerimientos de usuario. Y los requerimientos de usuario facilitan pues la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema. Ya eso viene más adelante, semestre 3, curso Ingeniería de Requerimientos. Y luego de identificar los requerimientos, recién viene la fase de prototipado. ¿Qué es el prototipado? El prototipado viene a ser el diseño de los formularios o de las interfaces que tú vas a tener que primero diseñar y que luego esos prototipos deberán ser aprobados ¿por quién? Por el cliente. ¿Quién es el cliente? La persona que te está contratando para hacer el sistema. Señor cliente, este es el formulario para registrar los datos del cliente. ¿Está bien? ¿Considera que usted le falta de repente algún otro dato? ¿Usted considera que es pertinente, que está bien? ¿Qué le falta? Entonces el cliente va a mirar, a ver, ¿qué me va a facilitar o qué me va a permitir este formulario? Ah, mira, yo puedo registrar acá sus apellidos, sus nombres, fecha de nacimiento, ok. El sexo, la nacionalidad, el tipo de documento, el distrito en el que vive, etcétera, etcétera. O sea, los datos que vas a ir registrando en el formulario tienen que ser validados ¿por quién? Por el cliente. Salvo que el cliente te diga, mira, ¿sabes qué? Me gustaría también registrar por decir, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, registrar también de manera de repente independiente, salvo que sea pues una caja municipal, una caja que da préstamos. De repente quiero o necesito registrar el total de ingresos del cliente. Quiero saber cuánto es lo que él percibe, cuánto es lo que él gana, cuántos son sus ingresos de manera mensual. Si eso fuera un requerimiento, jóvenes, entonces ustedes en el formulario, en el prototipo, tendrían que añadir ese campo que diga remuneración mensual y agregan una caja de texto para ingresar el sueldo, ¿no? Su remuneración mensual o su ingreso mensual de ese cliente. ¿Por qué? Porque bajo el ejemplo planteado se supone que ese sería un requerimiento de la supuesta empresa, que es básicamente una empresa que se dedica a brindar préstamos, como son, por ejemplo, las cajas municipales o cajas rurales. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? A que tú cuando diseñas un formulario tienes que basarte en los requerimientos del usuario. ¿Estamos claros? Entonces, en ese sentido, como se dice, tú antes de programar o antes de codificar, por eso yo siempre les digo a los jóvenes, ¿quieres codificar? ¿Quieres hacer un sistema así? Primero prototipa, haz el diseño, haz tu prototipado. Primero elabora el prototipo. ¿Está bien? ¿Ya está ok? Sí. Una vez que ya te aprueban el diseño, recién pasas a la fase de programación. O sea, hay etapas. Si nosotros nos vamos al ciclo de vida de los sistemas de información, la primera etapa es la fase de análisis. Primero analizamos el proceso, entendemos cómo funciona y cómo funciona el registro de la cita médica y cómo funciona el proceso de matrícula y cómo funciona el proceso de pago de pensión y cómo funciona el proceso de repente de préstamo de libros o cómo funciona el proceso de alquiler de habitación en el caso de un hotel o cómo funciona el proceso de, digamos, la compra de un servicio en el caso de un sauna. ¿No? De repente ahí se ofrecen, ¿no? Una serie de servicios, ¿no? De repente es no sé, pues, eh, ¿cómo se llama? Sesión de masajes o de repente es el tema de, ¿no? Un baño al vapor, al seco, en fin, hay varios tipos o, ¿no? de servicios que ofrecen.
Entonces, primero tienes que tú analizar el proceso de negocio como tal para luego elaborar el prototipo. Y una vez que el prototipo ya está aprobado, ya recién ahí, como se dice, pasas tú ya a la fase de codificación, a la fase de programación. ¿Estamos claros? Ojo con ese detalle. Bien. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un avance de lo que se había codificado, ¿no? Por ejemplo, acá habla de la nacionalidad, que hecho sea de paso, pues jala datos de un archivo de texto, ¿no? Acuérdate que nosotros tenemos un archivo de texto donde están pues todas las nacionalidades, entonces, ¿no? De ahí simplemente se está, digamos, arrastrando los valores. Documento de identidad también igual hay una lista donde ya aparecen los diferentes tipos de documentos y simplemente se va jalando los valores. Ahora, aquí en el caso del ubigeo, que tiene que ver con el departamento, la provincia, el distrito, la cosa es diferente. Por ejemplo, el combo box del distrito solamente muestra los distritos que corresponden a la provincia que hemos seleccionado, que en este caso es Chepén. Si yo digo provincia de Trujillo, los distritos que se deben de cargar en el siguiente combo box debe de ser única y exclusivamente a los distritos que forman parte en este caso, de esa provincia. Y dicho sea de paso, el combo box donde lista las provincias solamente está mostrando las provincias en base al departamento que hemos seleccionado. Salvo que alguien me diga, no, no vive en Trujillo, vive en Chiclayo. ¿Y Chiclayo dónde está? Ah, ok, está en Lambayeque. Entonces, no, profe, no veo nada todavía. Claro, pues no ves el distrito porque primero tienes que elegir la provincia. Ok, ya está, profesor, provincia de Chiclayo. Ahora, ¿qué distrito? Acuérdate que Chiclayo como tal tiene pues varios distritos. Entonces tú ahí vas y seleccionas, ¿no? Entonces, estos combo box, por así decirlo, están amarrados. Uno depende de otro. Y eso se ha podido dar gracias a que tenemos la información previamente ya registrada en ficheros de datos o ficheros de texto, ¿no? Por ejemplo, acá en el registro de departamento tenemos la lista de los 24 departamentos. En el registro de las provincias tenemos la siguiente información. Tenemos el departamento y luego la provincia. Se ha llenado de manera secuencial hacia abajo. Departamento, provincia. Departamento, provincia, ¿no? Entonces, obviamente, la información como tal se ha registrado de esa manera, está de manera secuencial, ¿no? Por ejemplo, acá, perdón, el primer dato es la provincia, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas. La provincia de Bagua dice departamento de Amazonas. La provincia de Bongará, departamento de Amazonas. La provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. O sea, el primer dato al cual se hace mención es a la provincia. Y el segundo dato, pues, hace mención al departamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, tienes que tener la información previamente registrada para poder luego mostrarlo, ¿no? Bueno, eso ya se ha visto en sesiones anteriores. Y con respecto al distrito, pues es lo mismo. El primer dato es el distrito, el segundo dato es la provincia y el tercer dato es el departamento. Acuérdate que esta información luego se carga en una matriz de datos, ¿no? Que no es otra cosa que una tabla virtual. Entonces, la información acá de los archivos de texto prácticamente están sirviendo como si fueran una base de datos. Ya más adelante, en el siguiente semestre, cuando lleves el curso de diseño de base de datos, pues ya vas a tener que modelar tu base de datos y prácticamente estos ficheros que tú tienes hoy por hoy en tu sistema probablemente se conviertan en tablas. Y ahí tú hablarás la tabla departamento, la tabla provincia, la tabla distrito, la tabla documento de identidad, la tabla cliente, la tabla producto, la tabla categoría, etcétera, etcétera. Dependiendo de la cantidad de procesos que tú vayas a sistematizar, pues obviamente aparecerán el número de tablas para ese caso.
Bien, entonces esto todavía estaba en fase de programación. Había un método, dicho sea de paso, acá por ejemplo no puedo cancelar porque no he programado el botón cancelar. Cuando digo cancelar debería pues todo de retornar a su estado normal para poder salir, ¿no? O sea, obviamente que todavía falta. Bien, el último método que habíamos programado era el método los focus. ¿Qué significa los y qué significa focus? Focus es el cursor. Los focus significa cuando pierde el cursor. Cuando la caja de texto, por ejemplo, pierde el cursor, está invocando a un método llamado convertir texto a minúsculas. Es decir, el usuario, acá, por ejemplo, en la caja de texto, si yo escribo todo en mayúsculas. Digo, el correo es winner.michel por ejemplo, ¿no? Digo gmail.com. Y yo hago clic en otra caja, ¿qué sucede? Todo el texto se convirtió a minúsculas. Y eso gracias al evento los focus. Entonces, ese evento de los focus que hace que cuando pierde el cursor en ese control, llama a un método llamado convertir texto a minúsculas. Y ese método, convertir texto a minúsculas, que dicho sea de paso está en la parte superior, lo que hace es recibe un argumento, el cual hace referencia pues al control JTextField. Y luego digo, bien, ¿quién es la variable? La variable se llama caja de texto. Digo, tu variable caja de texto, que eres de tipo JTextField, punto ctext. Voy a establecer como texto qué cosa, lo que ya tiene la caja de texto. ¿Y cómo obtengo lo que ya tiene? A través del método getText. Acuérdate que el get es obtener es texto. Voy a obtener el texto. Y luego llamo al método lowercase, toLowerCase. ¿Qué significa toLowerCase? Es en realidad una función. Y esa función lo que va a hacer es convertir todo lo que se haya escrito pues en minúscula. Profesor, ¿existe una función para convertir en mayúsculas? Sí, se llama toUpperCase. El toUpperCase, por ejemplo, lo que hace es convierte una cadena de texto, pero lo convierte a mayúscula. Bien, entonces, bajo esa lógica, se han creado básicamente dos, dos métodos, pero si te das cuenta son métodos locales. Por eso, ¿cómo sé que son métodos locales? Porque solamente empieza con la palabra void. Recuerda que un método público es cuando tiene la cláusula public void. Si no tiene public, entonces no es público. Y si tiene la palabra private, significa que es un método privado y por lo tanto, pues es un evento. Recuerda que en Java la mayoría de eventos empiezan con la cláusula private void. Y es el caso, por ejemplo, de el evento Windows Open. Si te das cuenta, el formulario, ese evento Windows Open, empieza con ¿qué? Con private void, ¿no? Porque básicamente pues hace referencia a que es un evento. ¿Estamos? Bien, ok. Entonces, hasta aquí ya tenemos básicamente algunas validaciones, ¿sí? Que era lo que se habían codificado. Ok. En lo que viene a ser nuestro prototipo, es decir, nuestro formulario, nosotros también habíamos definido en la parte superior algunos campos para lo que era el control JTable. Mira, acá está. Acuérdate que el control JTable se llama JTable registro clientes y el setModel, por ejemplo, lo que hace es establece el modelo, ¿no? Establecer un modelo que hace referencia a la variable modelo tabla. ¿Quién es modelo tabla? Modelo tabla es una variable que hace referencia a la clase default table model. Y es lo que justamente me ha permitido acá definir, mira, lo que es el código, los apellidos.
los nombres, estamos definiendo qué cosa, las columnas de, en este caso, el J-table. Entonces, este J-table como tal tiene sus propias columnas. Ahora, claro, tú dirás, profesor, pero no tiene todavía datos. No, pues todavía no hay datos. No hay datos como tal, pero yo estoy definiendo ya las columnas. Entonces, para yo definir estas columnas, ¿qué es lo que he hecho? Pues en el evento, en este caso, init component, ¿no? Del formulario, hemos definido una variable que hace referencia al default table model y luego a esa variable a través del método addColumn, que significa agregar columna, estamos agregando pues estos rótulos. Estos rótulos no son otra cosa que los mismos valores que yo tengo en mi formulario. Código, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, ¿no? Todos los atributos, todos los valores que tengo en el formulario, en el prototipo, son básicamente los campos que se han agregado a la tabla. Bien, ya, entonces eso por un lado. ¿Qué más? Tenemos un método limpiar, que es el que ya hemos codificado, que era el que me va a permitir limpiar algunas cajas de texto. También hemos creado el método cargar opciones de búsqueda y también hemos creado el método habilitar controles, ¿no? Así como también el método botones, el método solo letras, el método solo números, ¿ok? Y también hay un método que se llama cambiar cursor, que es otro método que también hemos codificado, ¿ya? Y el método convertir texto a mayúsculas, convertir texto a minúsculas. Bien, entonces cuando tú, digamos, vayas codificando una aplicación, ¿es muy probable que tengas más de un método? Sí, es muy probable que tengas más de un método. Y esos métodos los vas a ir creando a medida como vas, digamos, codificando tu aplicación. Algo que de repente deberíamos de tener en cuenta dentro de estos métodos es, por ejemplo, el método del botón nuevo. Aquí, por ejemplo, en el nuevo, en el caso del botón nuevo, este botón nuevo que hace, lo que va a hacer es inicialmente debería de capturar el código del cliente que por ahora lo hemos deshabilitado porque se supone que previamente yo debo de hacer una lectura de datos del archivo de texto que supuestamente pues hace referencia a lo que viene a ser el código del cliente, ¿no? Porque el código del cliente tiene que autogenerarse y este debe de ser de manera correlativa, ¿no? Tiene que ser de manera correlativa, ¿ya? Pero para eso primero tendríamos que hacer una lectura de todos los datos, ¿no? Del archivo de texto que en teoría pues debería de almacenar los datos del cliente. Ya, entonces nos vamos a ubicar, por ejemplo, aquí. Nosotros hemos creado el método, nos habíamos quedado en el método convertir texto en minúsculas. Había otro método que se llamaba convertir texto en mayúsculas. Ya, pero vamos a crear un método más, que es, por ejemplo, el de validar la longitud de datos, por ejemplo, para lo que es
el documento de identidad. Si bien es cierto, el documento de identidad como tal, tiene que validar que cuando es, por ejemplo, DNI, no debe de permitir más de 8 dígitos. O sea, si vamos a suponer que yo elijo, eh, en este caso, pues estoy en nacionalidad, ¿no? Venezolana. Pero si yo digo, oye, la nacionalidad es peruana, el Combo Box solamente filtra los dos únicos documentos de identidad que debería de tener acá un peruano, ¿no? Que es básicamente DNI o RUC. Entonces, si yo digo DNI, yo no podría ingresar más de 8 dígitos. Acá, por ejemplo, me permite ingresar, mira, más de 8, y eso está mal, eso es incorrecto. Cuando es DNI, solamente debería de permitir 8 y luego se debe de bloquear. No me debe permitir más de 8 dígitos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago eso, profesor? Con una validación. ¿Con un método? Sí, con un método. Y según ese método, se debería de bloquear la longitud de caracteres para este control. Ah, ok. Entonces, eso lo hago con un método. Entonces, te vas a ubicar debajo del método convertir texto en minúsculas. Y aquí vamos a crear un método que va a ser el método validar longitud de datos. Ya, ojo con ello. Se va a llamar validar longitud de datos. Muy bien. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Digo, crear el método público, porque tiene que ser un método público, llamado validar longitud de datos. Todo método público recuerda que empieza con public void. Digo, ok, ¿cómo se va a llamar? Según el nombre, es más, ya lo puse, simplemente lo voy a copiar. Ahí está, validar longitud de datos. ¿Necesito una variable? Sí. Esa variable tiene que ser del tipo JTextField. Y le voy a poner acá una variable que se va a llamar en este caso control. Y también voy a declarar una variable del tipo string que se va a llamar campo. Y otra variable de tipo string que va a hacer referencia al texto. Al 123, abres llave y cierras llave. Profesor, me marca error. Ya, acá hay dos opciones. O importo la clase javax.swings.jtextfield o en todo caso lo coloco así. Digo javax.swing. Y luego llamo al control jtextfield. Ah, o sea que también lo puedo digitar. Sí, o lo digitas o lo importas. Cualquiera de las dos formas son correctas. Lo otro que voy a hacer es declarar variables. Digo in número mínimo igual a 0. Voy a declarar una variable que se va a llamar número mínimo igual a 0. Y voy a tener una variable llamada número máximo que también va a ser igual a 0. Ambos van a tener ese valor. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy declarando y estoy asignando. Estoy haciendo declaración y asignación a la vez. ¿Ya? Entonces puedo decir acá, declarar y asignar valores a variables. Ahora, voy a hacer una condición. Voy a preguntar si mi variable campo, o sea, esta variable de acá, si mi variable campo es diferente
En Java diferente es el símbolo de admiración juntos con el símbolo del igual. Y entre comillas voy a colocar la palabra selección. Entonces le pregunto y le digo, oye, si el texto del campo es diferente a selecciones, ¿por qué programo selecciones? Porque acá, mira, hay un primer valor que dice selección. Entonces, para que él valide, tiene que ser que dice diferente de selecciones. O sea, tiene que ser o DNI o RUC o cualquier otro valor. ¿Estamos? Pero nunca, nunca, nunca selecciones. Tiene que ser diferente. Por eso es que aquí la condición se está colocando de esta manera, la cadena de texto. Profesor, una observación, ¿qué cosa? ¿Qué pasaría si en mi caso no sale con el signo menor? Yo le he puesto menos, menos, seleccione menos, menos. Si tú lo has programado de esa manera, con el signo menos, menos, entonces aquí en la condición también cámbiale, pues ya no le pongas signo menor, seleccione, sino menos, menos, seleccione y luego menos, menos, porque se supone que así es como lo has codificado, así es como lo has programado. Me refiero a esta expresión. Hay algunos alumnos que en algunos combo box ponen así. Profe, en mi caso dice seleccione. Ah, ok. Si tú ves que aquí aparece así con el signo menos menos, entonces acá tienes que cambiarlo, pues. Tienes que condicionarlo de esa manera. En otras palabras, tú creas la condición conforme tú has registrado los valores. ¿Correcto? Ojo con ese detalle. Ya, en mi caso, pues no. En mi caso yo lo he hecho con el signo menor y el signo mayor. Ya, entonces le digo, si es diferente, entonces, ¿qué va a pasar? Debo ahora de evaluar si el texto convertido a mayúsculas es igual a la cadena, o sea, la expresión d punto n i punto. Profesor, ¿por qué va a ponerlo así, dni punto p? Porque así es como yo lo he llenado. Es muy importante que tú veas cómo has llenado los valores. Si tú has puesto DNI sin los puntos, yo he puesto punto porque es documento nacional de identidad, así lo he registrado. Si en tu caso no figura así, aparece todo como DNI, entonces cuando tú establezcas aquí la condición, ya no le pondrás así, D.N.I. No, tendrías que ponerlo la expresión tal cual. Entonces acá yo voy a hacer la condición. Digo if, si mi variable campo punto, hay una función que se llama substring, que es para extraer parte de una cadena. Me dice, ¿cuál es el valor inicial que empiece en cero? ¿Cuántos, la posición inicial es cero? Sí. Y luego él me dice, dime la cantidad de caracteres que tú quieres que yo extraiga. Entonces, yo le digo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posición cero hasta 6 caracteres. Y luego lo convierto a mayúscula. Digo to uppercase, punto equals. ¿Qué significa equals? Igual. Y entre comillas coloco la palabra d punto n punto i punto. ¿Por qué? Porque así figura en mi combo box. Si tú acá en tu formulario no aparece así, sino DNI todo junto, entonces no lo vayas a condicionar de esta manera. Obviamente que no. Tendría que ser la expresión simplemente así, DNI. Pero claro, si lo vas a poner así como DNI, ya no sería tampoco de 0 a 6, sino sería de 0 a 3. Ojo con ese detalle. Entonces acá yo le digo, no, es así, dn.i. ¿Por qué? Porque así es como yo lo he llenado. Ya está.
Ahora, dentro de lo que viene a ser la condición, aquí recién yo voy a establecer, digo, vamos a establecer el número mínimo, ¿sí? Y el número máximo de qué? De caracteres. Para eso llamo a mi variable número mínimo, le digo 8. Y número mínimo 8. Termina en punto y coma. Y número máximo también sería 8. Pero eso siempre y cuando la condición sea DNI. Pero todo if me va a devolver un else, ¿no? Un else. De caso contrario, ¿qué pasaría de caso contrario que no sea DNI? Ahora la pregunta sería, ¿qué otros documentos hay? Puede ser también root, profesor. Ah, entonces tengo que crear otra condición. Else if. Y en este else if, aquí específicamente, yo preguntaría y diría, si campo, si mi variable campo, punto, substring, ¿correcto? Me indica, dame el número desde donde quieres que empiece, desde cero. ¿Cuántos dígitos quieres extraer? 6. Punto to upper, porque lo tengo que convertir a mayúsculas. Punto equals. Y aquí pregunto por la frase root. Y lo coloco entre puntos porque mira, acá root aparece así. ru.c. Así lo he llenado. Entonces, como así lo he llenado, así lo tengo que condicionar. Obligado. No, no puedo hacer otro cambio que no sea ese, porque mira que en la condición, o perdón, en el valor que aquí se muestra, aparece así, r.u.c.c, ruc, pero entre r y la u hay un punto, después de la u hay un punto, después de la c hay un punto. Si tú cuentas, hay 6 dígitos. Por eso es que aquí en la condición se establece de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy evaluando si el texto en este caso, convertido a mayúsculas, guarde que mayúsculas lleva tilde, es igual a la cadena RUC. Ahí está, ¿correcto? Entonces yo hago esa comparación. Y según eso, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer, ¿qué cosa? El número mínimo y el número máximo de caracteres. Pregunto, ¿el RUC cuántos dígitos tiene? ¿Cuántos tiene? 11, profe. 10, profe. Claro, 11 11. dígitos Ah, verdad, 11. según SUNAT. Entonces, ¿qué significa? Que el mínimo tiene que ser 11 y el máximo tiene que ser 11 para que haga el bloqueo. Entonces, acá le doy ambos valores. 11 tanto como valor mínimo y también como valor máximo. Pero eso solamente cuando es RUC. Cuando es DNI, 8. Ya yo estoy estableciendo ahí la condición. Muy bien. Pues ya tengo la condición para el documento de identidad, en nuestro caso, DNI y también RUC. Ahora, profesor, usted está validando siempre y cuando sean esos dos casos. Sí. ¿Y qué pasa si es de nacionalidad extranjera?
¿Qué pasa si es de nacionalidad chilena? ¿O qué pasa si es de nacionalidad colombiana? ¿Cómo es la validación ahí? Ahí, por ejemplo, vemos otros tipos de documentos. Puede tener carnet de extranjería, puede tener CPP, PTP o de repente pasaporte. En esos otros casos, yo voy a definir como, en este caso, valor, digamos, máximo de 12 dígitos. Entonces yo acá podría hacer esa validación. Ahora, en el caso de la validación que yo estoy creando, que se llama validar longitud de datos, debe ser un método, que si bien es cierto es público, debe ser un método estándar. Profe, ¿y el teléfono? Ah, tiene un valor mínimo, que son 7 dígitos en el caso de ser Perú. Y si es celular, si es fijo son 7, si es celular, ¿cuánto va a ser su máximo? ¿Me dejo entender? Claro, si está ya un cliente aquí en Perú, será pues 9, ¿no? Pero si es un cliente extranjero que siempre viene, tengo que poner el código internacional, que serán pues 3 dígitos. 3 dígitos más 9, más o menos son algo de 12 dígitos. Entonces ahí tendría un número mínimo y un número máximo. Entonces, si tú quieres hacer un método estándar, como es el que estoy planteando, que valide no solamente los documentos, sino también el teléfono, entonces yo acá voy a crear una condición y digo campo.toUpper, su uppercase, punto equals, y voy a validar para el campo teléfono. Se le digo, oye, si el valor a condicionar o el valor que quiero evaluar es el teléfono, entonces también tengo que establecer un valor mínimo y un valor máximo, ¿correcto? Profesor, usted lo está poniendo en dos líneas. Sí, ¿esto se puede programar en una sola línea? ¿Así? Sí, también. Mira, también puedes poner la expresión de corrido. Solamente lo separa el punto y coma. También es posible. Entonces, bajo esta lógica, digo, mira, en el caso que sea teléfono, el número mínimo va a ser de 7 dígitos. Y el número máximo, si es un celular, son 9 más el código internacional 9, 10, 11, 12. Puedo ponerle hasta 12 como máximo. Ya, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy evaluando si el texto convertido es igual a la cadena teléfono. Eso es lo que estoy condicionando. Entonces, si no es DNI, no es RUC, no es teléfono, entonces puede ser cualquier otro dato. Y ahí establezco como número máximo y número mínimo 12 caracteres. Todo lo demás que no esté evaluado va a ser máximo hasta 12. Y listo. Ok, ahora, ¿qué pasaría si la longitud del texto es, por decir, mayor a 0 y menor al número mínimo? Debe salir un mensaje de error donde diga que faltan dígitos, ¿no? Una especie de alerta para el usuario. Pero esa alerta, tú dirás, eso será pues un J option pane, ¿no? Acuérdate que en Java los mensajes se dan mediante el control J option pane, ¿correcto? Entonces, en este caso, yo tengo que crear aquí, después del else, al final del else, una nueva condición. Entonces digo, voy a evaluar si la longitud del texto
es mayor a 0 y menor al número mínimo de caracteres. Entonces acá hago mi condición. Digo, if, si tu variable texto, que es la otra variable, mira, que está acá arriba, es la variable que está acá arriba, ahí está. ¿Cómo obtengo el total de caracteres con la función len? En Java hay una función que se llama length, que es el que te permite obtener el total de dígitos de una expresión, de una cadena de texto. Le digo, si tu len eres mayor a 0 y, acuérdate que el doble ampersand significa y tu variable texto punto len eres menor a la variable número mínimo, entonces, ¿qué va a suceder? Aquí debo demostrar el mensaje de error. Digo, mostrar mensaje de error. Digo, JOption panel punto show message dialog. Primer valor, recuerda que en el panel se le pone, en el panel del mensaje, en el cuadro del mensaje le ponemos nulo y después me va a pedir un texto, una expresión. Por ejemplo, digo, faltan dígitos. En el campo y aquí debe de salir el nombre del campo. ¿Quién tiene el nombre del campo? La variable campo, pero lo convierto a mayúscula. Y para eso llamo a la función toUpperCase, coma, this punto, el getTitle es para que muestre el título de la ventana. Como no me alcanza, mira, lo voy a poner acá, Enter, ya. Todo es de seguido, sino que de corrido, sino que lo estoy haciendo ahí para que tú puedas ver todo completo. Y aquí lo que me faltaría sería el icono del error. Entonces, el icono de error va a ser punto error message, lo que indicaría que es un error de mensaje. Una vez que sale el mensaje y acepta, inmediatamente vamos a ubicar el cursor en el control donde se comete el error. En este caso, el control, recuerda que es un JTextField, una caja de texto. Llamo a la variable control punto request focus. Acuérdate que el método request focus es para ubicar el cursor. Todo if o toda condición puede, puede en este caso que se cumpla o no se cumpla. Porque aquí estoy condicionando solamente una parte. Voy a crear otra condición. Un else if, sí, un else if. Y este else if va a tener otra validación, otra condición. Y yo le voy a decir, en el caso que la variable texto, su total de caracteres, que es a través del len al cual accedo, fuera mayor al número máximo. Recuerda que yo manejé una variable arriba, ¿no? Que era el número máximo. En algunos casos el máximo va a ser 12, en otros el número máximo va a ser 11, en otros el número máximo va a ser 8. Obviamente según la condición que yo estoy estableciendo. Entonces ahora yo le pregunto y le digo, ¿qué pasaría si el total de caracteres de esa cadena de texto es mayor al máximo? ¿Qué pasaría si el usuario trata de ingresar más de 20 dígitos cuando solamente se aceptan 12? O inserta 15 cuando solamente es 12. Profe, en el caso del DNI son 8 y él está ingresando 10. Tiene que haber una condición que evalúe eso. Si eso se cumple, inmediatamente se le va a mostrar un mensaje de error.
llamamos a show message dialog null, y aquí inmediatamente vamos a mostrar un texto. Y este texto va a decir lo siguiente: excede el número de dígitos en el campo. Dos puntos. Más. Y luego digo campo, punto, to uppercase, coma, no me alcanza, lo voy a poner debajo. Y el mismo procedimiento, conforme dice arriba. This, get title, coma, y el icono del error, ¿no? Error message. Listo. Mostrará pues ahí el mensaje de error. E inmediatamente debo de ubicar el cursor en el control, ¿no? Que es básicamente esto, lo mismo, mira. Control C, control V. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es que ni bien muestra el mensaje, pues se ubique el cursor en dicho control. Else, ¿qué pasaría si no se cumple ni la primera ni la segunda condición? Entonces, vamos a mostrar un mensaje de advertencia. Mostrar mensaje de advertencia. Ahí está. Y para mostrar un mensaje de advertencia, pues tengo que seguir llamando a JOptionPane, ¿no? Digo JOptionPane punto show message dialog null, y aquí debo de enviar un mensaje. Le voy a decir seleccione primero el tipo de documento de identidad del cliente. Claro, porque si no es ninguno de los anteriores, se supone que está hablando ya de la validación del tipo de documento de identidad del cliente. Porque acuérdate que este método es estándar, ¿no? Que un método que valide todo lo que es el tema de las longitudes. Digo this.getTitle, y aquí llamo a jOptionPane.show. No, acá es el icono, sería pane.warning, porque es advertencia. Warning message. Y después lo que vamos a hacer es limpiar el texto. Digo limpiar texto. Control.setText. Y luego acá ubicamos el cursor en el combo box. Ubicar cursor en el control de tipo dis.cbo. A ver, ¿cómo le hemos puesto? Documento de identidad, me parece que se llama, ¿verdad? Punto request fox. Ya, nuestro control se llama CBO, documento de identidad. Y ahí recién termina el tema del método que acabamos de crear. Ya, entonces recuerda que ese método lo que va a hacer es validar básicamente el tema de la longitud de caracteres que va a tener, digamos, nuestra caja de texto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Ahora, profesor, ¿en qué situación, o la pregunta más que todo sería, en dónde
específicamente o de forma explícita, yo tendría que invocar a, a ese, ¿cómo se llama? A ese método, ¿no? Porque se supone que el método que yo he codificado, pues lo voy a tener que invocar. Ya, por ejemplo, en el caso de la caja de texto del teléfono, mira. La caja de texto del teléfono tiene, debe tener un evento que es el evento los focus. Vamos a buscarlo, a ver. Evento los focus. Acá, los focus. La caja de texto, events, clear hecho, focus, los focus. Aquí en el teléfono. Cuando pierda el cursor o cuando pierde el foco. Entonces, cuando pierde el cursor, es que yo voy a invocar al método validar, validar, ¿qué cosa? Longitud. ¿De qué? De datos. Digo this punto, validar longitud de datos. Ahí está. ¿Qué le doy? Le doy el nombre de la caja de texto que se llama TXT teléfono. Me dice el campo. ¿Cuál es el campo? Teléfono. Tengo que mandarlo igualito, con mayúsculas y con tilde. Y luego me dice, dame la cadena de texto. ¿Quién tiene la cadena de texto? Pues la caja de texto, pues. ¿Cómo se llama? TXT, en este caso, teléfono. Punto gettext. ¿Por qué gettext? Porque recuerda que a través del gettext, lo que yo hago es obtengo el texto. A través del gettext obtengo el texto del teléfono, o sea, lo que han digitado, ¿correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, yo invocaría a este método, al método que acabo de crear. Y así tendría yo que seguir viendo, por ejemplo, también en el evento de la caja de texto documento de identidad, ¿no? Se supone que en mi cajita de texto documento de identidad yo tendría que invocar a solo números. Acuérdate que nosotros tenemos, mira, 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 acá está, ve, solo números. Hoy por hoy, en mi formulario, por ejemplo acá, ingreso letras, y eso está mal. ¿Cómo voy a ingresar letras, profesor, en el caso, por ejemplo, de carnet de extranjería? Son números. Claro, el método existe, está programado, ahí está, pero todavía no lo hemos invocado. Ah, ya, entonces nos falta invocarlo. Sí, correcto. Entonces, para eso, ¿qué haces? Te ubicas en la cajita de texto, acá está, clear hecho, events, ya, events, y vas a ir al evento key, que es tecla, y dentro de key tienes el evento que dice ktype, ktype, ahí está. Y aquí en el evento ktype es donde yo voy a invocar justamente al método solo números. Entonces digo, invocar al método solo números. Digo, this punto solo números. EBT, que es el argumento, ¿no? Que le pase el valor de la variable. Y aquí tengo que colocar la caja de texto. Pues, ¿de qué caja de texto estoy hablando? Del documento de identidad, ¿sí o no? De txt doc identidad.
Ya, ¿algo más? No, nada más. Ya le mandé el método solo números, ¿correcto? Ya. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a ejecutar. Digo, segunda ejecución, run file. Obviamente todo está bloqueado, ¿no? Se supone que tendría yo que decir nuevo. Y acá tengo, por ejemplo, la caja de texto. Pues si yo digo letras, mira, está bloqueado, ya no me permite. Le digo números, sí. Pero profesor, no hay un límite. Ah, es que me falta limitar eso con otra función. Yo debería crear una función donde me permita validar el máximo de caracteres. Esto no puede ser infinito. Esto tiene que ser en base al tipo de documento que yo elija. Según lo que yo elija, entonces este señor se va a validar en base a los datos que yo elijo. No más de 12, no menos de 12 dígitos. Bien, habíamos programado teléfono igual, ¿no? En el caso, por ejemplo, de teléfono, yo tengo que invocar aquí a quién, a solo números, no letras. Entonces, lo mismo que hice acá, tendría que yo modificar. Acá, claro, me está validando, ¿no? Pero claro, tengo que llamar al otro método para hacer el bloqueo. Si yo digo, por ejemplo, no, por decir el 33445 4, me dice, oye, faltan dígitos. Claro, porque si es de Perú, tiene que tener mínimo 7 dígitos. Ahí está. Está ok. Dice, debe seleccionar el primer tipo de documento de identidad. Claro, es que acá en la validación es continuo, ¿no? Acá dice, así luego seleccione 3 4 5 6 8. Ah, ya, el tipo de documento, claro, el tipo, ¿no? Entonces, claro, en sus validaciones valida todo. Ya, ok, vamos a ver. Entonces, en lo que es teléfono, sí está llamando a validar y en lo que es números también, pero me falta una función para limitar la cantidad de caracteres. Entonces acá dice si campo es diferente de seleccione, ¿no? Está haciendo ahí toda su validación. Si el texto es mayor a 0 y menor al mínimo, faltan dígitos. Si el texto es mayor al número máximo, claro, ¿cuánto es el máximo? El máximo es 12, ¿no? Ya. Entonces vamos a la función, vamos a ver acá, a la función que yo tendría aquí que crear para lo que es la longitud. Aquí, por ejemplo, yo he puesto de esta manera, ¿no? Use equals, dice. Podría reemplazarlo por el equals, sí, pero con el signo de admiración delante. Ya, con el signo de admiración delante. Número mínimo, número máximo, ¿no? Ya, ok, eso está bien. Entonces, ahora nos faltaría un método más. Ya tenemos solo letras, ya tenemos solo números. Validar longitud ha sido lo último que hemos creado, que es básicamente
nuestro método, ¿no? Ya, esto es lo que te decía, ¿no? La condición. Cuando tú condicionas, es importante decir cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo, ¿no? Ya, entonces ya toda esta parte lo tenemos codificado. Bien, importante también ver cuántas llaves tenemos. Ya, ojo con ese detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, este if abre su llave, tiene otra condición. Esta condición, por ejemplo, cierra cada uno con su llave. Acá tengo el else. Dentro del else se apertura otro if. Dentro de ese if hay otro else if. Y aquí tenemos que cerrar otra llave al 125. Esta llave sería de este primer if. Ojo, este else es fuera. Ya, cuidado con equivocarse, mira. Este else es fuera, o sea, está fuera del if que está acá. Entonces, esta llave ya no va. Así tiene que quedar la figura. Solamente cierra ese método. Repito, el método de validar, en este caso se llama validar longitud de datos. Ese validar longitud de datos, este de acá, mira, es este de acá. Este if principal tiene un else, ¿ya? Esto que dice seleccione primero el tipo de documento de identidad o el documento, vamos a poner así, el documento de identidad es un else que se va a dar siempre y cuando no se cumpla la primera condición. ¿Ya? Si no es el campo ninguno de ellos, entonces que le diga, oye, debes primero seleccionar el número, el documento de identidad, ¿no? Acá, en esta parte. Ya, ojo con ello, no te equivoques, mira. Abre llave, cierra llave. La función cierra finalmente con dos llavecitas. Ya, este otro bloque del if que estaba haciendo de la longitud del máximo, del mínimo, pues no tiene else, simplemente cierra y cierra del if principal que está arriba, ¿no? Bien. Vamos a hacer la depuración. Vamos a finalizar todas las ejecuciones este, que podamos tener. Ya, a ver, acá hay una opción. ¿Dónde está? Para poder volver a ejecutar y probar esa parte. Ya, aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a guardar todo un ratito. Ah, por defecto se guarda, ¿no? Por defecto, cuando tú ejecutas, se guarda. Ya, voy a volver nuevamente a ejecutar, digo, run file. Ahí está. Entonces digo nuevo. Si yo digo, oye, el número es 332245, son 2456. ¿Qué me dice? Faltan dígitos. Mira, te das cuenta. Y el cursor se pega.
Entonces digo, no, 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 es el 999-599-508. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ya pasó. Ya pasó. De repente digo, oye, no, su número es el 055 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Voy a exagerar. Que me dice, excede el número de dígitos en el teléfono. Entonces está validando. Entonces le digo, oye, no, me equivoqué. Solamente son 12 dígitos, no más. Entonces, mientras yo no valide correctamente, no me deja sacar el cursor, ¿te das cuenta? Entonces ya está funcionando, ¿correcto? Ya está funcionando. Acá, por ejemplo, yo digo documento de identidad 19195545. Quito el cursor y claro, aquí, por ejemplo, esta es la caja de texto eh, que supuestamente tiene que validar el documento, ¿no? Pero siempre y cuando sea selección. Entonces, yo no he seleccionado acá. Entonces aquí tiene que haber una validación más. Tiene que haber una validación más. Tengo que llamar a este método, al evento validar acá. Ya, eso nos falta. ¿Estamos? Porque ya el método validar longitud existe, funciona, pero lo tengo que llamar aquí en su evento events key, key no focus, los focus. Acá. Los focus, recuerda que es cuando pierde el cursor. Y si te das cuenta, mira, en el teléfono, cuando pierde el foco, ¿a quién llamo? Ah, entonces profesor, acá lo mismo. Cuando pierde el foco, la caja de texto tiene que validar la longitud. Sí, correcto. Entonces digo, invocar al método validar longitud de datos. Si te das cuenta, pues es lo mismo. Solamente tengo que cambiar los valores. La caja de texto que va a validar, pues tiene que ver con TXT, número de documento, guión bajo identidad. Y el campo, entre comillas, que se supone debe de validar, va a ser en base a lo que el usuario indique, ¿no? Porque recuerda que puede ser DNI o puede ser RUC, ¿sí o no? Ya, entonces esa validación de este control para este evento los focus, al momento de llamar a validar, al momento de llamar a validar a validar longitud de datos, que tiene que ver con la caja de texto, no le puedo mandar un valor texto, sino tiene que ser automático. ¿Y eso quién lo tiene? Lo tiene el combo box, pues. El combo box documento de identidad. De él tengo que yo obtener el texto que haya seleccionado. Y eso se obtiene mediante el get select item, pero lo tengo que pasar como cadena, ¿correcto? Y luego que ya yo le pasé ese valor, no me alcanza, voy a ponerlo acá debajo, ya yo llamo, en este caso, tengo que enviar ahora el texto. ¿El texto de quién? Que tiene TXT número de documento de identidad a través del getText. Ahí sí. Entonces, cuando la caja de texto del DNI
o perdón, del documento de identidad pierda el foco, se activa validar. Y él evaluará si le faltan dígitos o no le faltan dígitos a esa caja de texto. ¿Correcto? Ya, ojo con ese detalle. Ahora, algo más con el DNI, perdón, con el documento de identidad. Bueno, básicamente eso. Ya hemos programado el evento keytype, los focus. Nos falta uno más, que debe de ser el evento keypress. ¿Qué significa keypress? El keypress es cuando presionan una tecla. Entonces, en el evento keypress es donde yo tengo que este, invocar, digamos, aquí al método, a un método que me permita validar eh, la máxima cantidad de caracteres que debe de aceptar, ¿no? En este caso, debo de invocar a una función que todavía no lo hemos creado y que habría que crearlo. Yo le voy a poner la función maxLength. Ya vamos a crear una función que se va a llamar maxLength, así, o en PH. Y esta función la tengo que crear, la vamos a crear en la parte superior, que es la que me va a permitir validar el ingreso de cierta cantidad de caracteres, más aún para esta caja de texto. ¿Ya? Entonces nos vamos a ubicar en la parte superior. Acá teníamos antes de cargar nacionalidad, porque luego viene validar método, ¿no? Entonces lo vamos a crear, digamos, este, antes de ese método, vamos a crear esa función, ¿ya? Entonces, como te decía, pues, muchas de las validaciones que tú quieres hacer en un formulario tienes que hacerlo con métodos y en algunos casos hasta con funciones. Ya. Entonces, este es el método público, ya del que hemos estado hablando, que es el validar datos, validar longitud de datos, pero que ahora necesitamos de otra función que vamos a tener que crear. Ya, entonces, esa función que te estoy comentando, ¿es clave? Sí, sí es clave. ¿Por qué es clave? Porque me va a permitir hacer, obviamente, la validación de la cantidad de caracteres que debe de aceptar mi caja de texto, ¿no? En el caso, pues, para el DNI. Entonces nos vamos a ubicar antes de nacionalidad y ahí vas a decir lo siguiente. Dices crear una función. Ya, esa función se va a llamar maxLength. Digo public y luego lo que viene acá es el tipo de dato. En funciones en Java, acuérdate que viene el tipo, que en este caso es público, luego viene el tipo de dato y luego viene el nombre de la función. Ahora, ¿toda función recibe parámetros? Sí. Esta función va a recibir dos parámetros, el campo y la cadena de texto. Ahí está. Ahora, me marca error, ¿por qué? Porque toda función tiene que retornar algo.
tiene que haber un retorno. ¿Estamos? Aquí tiene que retornar un valor. Entonces yo voy a decir, mira, lo que vas a retornar, return, es el valor de una variable llamada texto. Pero para ello, yo primero tengo que declarar acá unas variables. Digo, voy a declarar variables. Digo, string, valor va a ser igual a comillas, comillas. Inicialmente, pues mi variable valor no tiene nada. Una variable entero que se va a llamar número máximo, que va a ser igual a 0. Y luego voy a crear una condición. Voy a evaluar si el texto convertido a mayúsculas es igual a la cadena de texto d.n.i.dni. Entonces hago mi condición. Digo, si campo.substring 0,6 punto to uppercase punto equals y pongo entre comillas d.ni punto. Si eso se cumple, entonces vamos a establecer un número máximo de caracteres. Y digo, número máximo es igual a 8. Establezco ahí la cantidad. Claro, si es DNI, pues lo máximo es 8. Ahora, así como estoy evaluando para el DNI, pues tengo que evaluar para el RUC, ¿correcto? Entonces hago un copy del comentario y pego. Y aquí voy a evaluar la cadena, que en este caso, pues tiene que ser RUC. Digo, campo.substring 0,6 punto to uppercase punto equals y hago referencia a la palabra RUC. Si eso se cumple, entonces vamos a establecer el número máximo de caracteres. En este caso diría que el número máximo es igual a ¿qué? A 11. Ahí está. Es igual a 11 dígitos. Luego voy a hacer otra condición y ahora voy a evaluar por el texto teléfono. Digo to uppercase punto equals es igual a la palabra teléfono. Mira la tilde que está inclinada a la derecha. Cuidado con ponerla a la izquierda. Ya, eso también hay que darnos cuenta.
Ya, según eso, vamos a establecer como número máximo de caracteres. En este caso sería 12. En el caso que sea, pues, un cliente extranjero, ¿no? Digamos, número de caracteres, el máximo sería 12. Ahora, ¿qué pasaría si no se cumple, profesor, ni la primera ni la segunda condición? De repente es carnet de extranjería, pasaporte. Bueno, en ese caso, pues el número máximo también sería 12, ¿no? Entonces, igual, establecemos como número máximo de caracteres, en el caso que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores, también el valor de 12. Y luego hacemos otra evaluación, digo, evaluar si la longitud del texto es mayor al número máximo de caracteres. If, condición, digo, si mi variable texto.len es mayor a mi variable número máximo. Si eso se cumple o si eso se da, entonces lo que voy a hacer es obtener, debo de obtener los primeros caracteres. Obtener los primeros caracteres de la variable text. De la variable texto. Digo, valor va a ser igual a mi variable texto.substring desde 0 hasta el número máximo, ¿correcto? Y lo que voy a hacer después es, voy a asignar, digo, voy a asignar valor. A mi variable texto le voy a entregar el valor de los dígitos que previamente se han capturado, ¿no? Es decir, aquí, una vez que se captura, el valor de esa variable pasa a la variable de texto. Y finalmente, pues eso será lo que tendría que retornar. Y listo. Con ello ya tendríamos esa primera parte. ¿Correcto? Esa primera parte. Ahora, ¿cómo lo valido? Acuérdate que habíamos dicho que en el evento, acá, en el evento keypress, aquí en este evento keypress, yo voy a tener que llamar, voy a tener que invocar ¿a quién? Voy a tener que invocar a ese método maxlen, ¿correcto? A ese método maxlen. Entonces, ya en la parte de este evento, del evento keypress, acuérdate que key es tecla, press es cuando se presiona. O sea, en traducción sería tecla presionada. Entonces aquí cuando se presione la tecla, mm, cuando presionen teclas en el control txt número de documento, es que yo voy a invocar aquí a la función. Y para eso digo lo siguiente, digo this.txt, en este caso número de documento de identidad, punto set
setText. ¿Qué significa setText? Que voy a establecer un valor. Y aquí llamo a la función maxLength. Pero esta función maxLength me va a pedir que le envíe el texto. El texto del campo, o sea, cuál es el campo que va a validar. Para eso envío lo que contiene el combo box documento identidad. Punto get select item a través de la instancia como cadena, toString. Tengo que pasarlo como cadena. Coma, no me alcanza. Doy un enter. Y ahora la función maxLength me pide el texto. El texto, ¿quién es? La caja de texto, txt, número de documento de identidad, punto, getText. Tengo que mandarle el texto. Ya está. Ahora, aquí yo voy a también a evaluar si ha presionado la tecla Enter. Acuérdate que estoy en el evento keypress. Digo, voy a evaluar si se ha presionado la tecla Enter o la tecla Tab, porque acuérdate que también existe la tecla de tabulación. La tecla Tab es la tecla de tabulación. Ahí está. Digo if cbt punto get keycode es igual a keyEvent.bkEnter. bkEnter significa que se ha pulsado la tecla Enter. Y acá me dice O. Acuérdate que en la ventana de CharMap, Windows más R y escribes CharMap, tienes el carácter de las dos barritas. Me dice este de acá. Lo selecciono y lo copio, ¿no? Las barritas. Porque las barritas hacen referencia a O. ¿Ok? A ver, de nuevo, Windows R, CharMap, seleccionas las barritas, le dices copiar. Regresas, control V. Ahora sí, tienes que copiar. Una vez que copias las barritas, ya no es necesario que lo tengas, ya lo puedes, en este caso, cerrar, ¿no? Cierras esta ventana y ahí está el logo. Pregunto, le digo, o ebt punto get keycode, estoy evaluando el tipo de tecla, es igual a keyevent.bk.vk y llamo a la tecla tab. Tab es la tecla de tabulación. Entonces, si el usuario, ¿no?, ha presionado la tecla Enter o ha presionado la tecla de tabulación dentro de la caja de texto txt documento de identidad, entonces vamos a ubicar el cursor en donde, en el siguiente control. ¿Qué control? Vamos a ver quién sigue. Departamento. Ah, ok. Entonces lo mandamos al combo box cbo departamento. Punto request focus. Recuerda que request focus es para ubicar el cursor. Entonces ya de esa manera estaría yo ubicando el cursor en el siguiente control, ¿no? En el siguiente elemento. ¿Correcto? Entonces hemos programado el evento keypress, he programado el evento los focus y he programado el evento keytype, ¿no? De solo números, para lo que viene a ser la validación del documento de identidad. Y también hemos hecho hoy día lo que es el teléfono, también para hacer su validación y
En este caso, esto es lo que hemos avanzado hoy día, pues, ¿no? Básicamente esas validaciones. Profesor, una pregunta. En el caso de, por ejemplo, de las otras cajitas de texto, porque acá vemos que hay varias, por ejemplo, acá no, dice apellidos. En apellidos debe aceptar solo números o letras. No, solo letras, números no. Y nosotros ya hemos programado eso, sí, ya existe un método llamado solo letras. Solo que en apellidos tendría yo que invocarlo en el evento keypress. Acá, keypress. En el keypress, repito, en el keypress de la caja de texto de apellidos, porque mira que esto no es correcto, que yo ingrese números. No voy a ingresar números en esta caja de texto, no tiene sentido. Tiene que ser solo letras. Entonces tengo que llamar a quién? Al método solo letras para este control. Entonces, como ya existe, simplemente lo vamos a invocar. Digo, invocar al método solo letras. Digo, this punto, ahí está, solo letras. ¿Estamos? Y lo dejas como EBT, que es el evento que está acá. Entonces, en el caso de apellidos, llamas a solo letras. Sigues, siguiente. Nombres, dices events, kpress. Igualito. Es como que hagas un control C, mira, control V. Igual, apellidos y nombres, solo letras. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿puedo convertir a mayúsculas o minúsculas? Sí, también podría darse el caso. Este, y eso lo puedes hacer cuando de repente pierde el cursor, el, el control pierde el cursor, que de repente pues haga ese efecto, ¿no? De que eso convierta lo tipeado de repente todo en mayúsculas, ¿no? Según sea el caso. Y eso, profesor, ¿dónde lo haría? En los focus. Igualito. Seleccionas events, focus, los focus. Ahí está. Apellidos y nombres con su evento keypress. Ahora, apellidos con su evento los focus. Entonces digo, oye, cuando pierde el cursor la caja de texto de los apellidos, quiero que se convierta a mayúsculas. Digo, this punto, ahí está, convertir texto a mayúsculas. Y le voy a mandar lo de la caja de texto txt apellidos. This punto txt apellidos. Ahora sí. Entonces digo, voy a invocar al método cambiar texto a mayúsculas. Entonces se va a convertir a mayúsculas lo que ingrese en apellidos, así lo ponga en minúsculas, ¿se va a cambiar? Sí, por el método. Lo mismo haces con la caja de texto de los nombres, mira. Focus, los focus. Borras, es como que hagas control C, control V, pero aquí ya no es apellidos, pues. Acá tiene que ser la caja de texto de los nombres. Entonces, mira los eventos, ¿no? Keypress, cuando uno presiona, solo letras para ambos. Cuando pierde el foco, pierde el cursor, se va a convertir a mayúsculas. Ah, ¿estamos? Ahora, sería interesante que cuando yo dé Enter, el cursor avance,
pero para ello tendría que tener un método también así estándar eh, que me permita, por ejemplo, cambiar el cursor. Hemos creado convertir texto a minúscula, convertir texto a mayúscula. Sí lo tengo, mira, cambiar cursor. Ah, perfecto, ya lo habíamos programado con anterioridad. Ya, perfecto. Entonces, si existe, simplemente lo puedo invocar. Sí, claro. ¿Y dónde invocaría, profesor, a ese evento? En el evento, definitivamente tiene que ser kpress, ¿no? En el kpress podría yo decirle que, si bien es cierto, los apellidos, ok, acá, un ratito, K, uno es ktype, ¿verdad? Acá, ktype, ok. Tengo que programar en el evento ktype, ¿ya? Pero son dos, en el ktype de los nombres y en el ktype de los apellidos. Tippet se llama, ¿no? Ahí está. Ya, pero acá hay un detalle. El ktype, ya, escucha, escucha, escucha. El ktype es el que tiene que tener el evento solo letras. Entonces lo voy a quitar. Lapsus. Acá. Aquí. Solo letras en el ktype de apellidos y solo letras en el ktype de nombres, ¿no? Para que no permita números, solo letras. Perfecto. Entonces, aquí en el kpress es donde yo voy a llamar al método cambiar cursor. Acá. Aquí decimos invocar. Vamos a invocar. Ya voy a subir un poquito para que puedas ver el código. Ahí está. Invocar al método cambiar cursor. Ya. Cuidado con equivocarte. Mira, yo me he estado equivocando. Yo estaba llamando erróneamente en el kpress, pero no es en el kpress, pues, sino es en el ktype, el tema de solo letras. En los focus es cuando pierde el cursor, ¿no? Se convierte en mayúsculas. Pero aquí, como yo quiero que cuando dé un enter, presione una tecla, pase el cursor al siguiente control, pues tengo que llamar sí o sí en el evento kpress. Ya, ¿a quién voy a llamar? A este método, cambiar cursor. Digo this punto, ahí está, cambiar cursor. El cambiar cursor me pide el EBT, pero luego me pide el nombre de la caja de texto a la cual voy a mandar el cursor. El cursor lo voy a mandar a la siguiente caja, pues, de apellidos lo mando a nombres. ¿Te das cuenta? Ah, ok. Y en el caso del kpress de nombres, ok, en el caso del kpress de nombres, pues lo llamaré al método cambiar cursor, le mando el valor EBT, pero aquí sí ya yo le tengo que enviar, tengo que transferir, más bien dicho, el cursor, pero a otro control. Pero acá hay un detalle, pues. El siguiente control que sigue, mira, no es una caja de texto. Ah, no es una caja, es un JDateChooser, o sea, es un control de fecha. Y en el método que yo he programado no he considerado a ese control, por lo tanto no lo va a pasar el cursor acá. Si tú quieres que el cursor lo pase, entonces aquí la cosa cambia, la figura cambia ya, ya no sería de esa manera. Solo en el caso de los nombres, ¿no? Porque se supone que ese tiene que pasar a otro control, ¿no? Al control del calendar, ¿no? Del JCalendar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a evaluar. Ya con esto vamos terminando. Voy a evaluar, dice, si se ha presionado. Voy a evaluar si se ha presionado la tecla Enter o la tecla Tab, que es la tecla de tabulación. Y digo, if si EBT
punto get keycode es igual a keyEvent punto bkenter. Nuevamente me pide el O. Digo Windows R, charmap, mapa de caracteres. Selecciona las dos barritas, le das copiar. Control V, digo O, ebt.get keycode es igual a keyEvent.bk tab, bktab. Si eso se cumple, entonces aquí recién vamos a ubicar el cursor. Digo, ubicar cursor. En el control JCalendar. En este caso es JDate FECNAC le he puesto en este control. Digo punto. Hay un método que se llama transfer focus, que significa transferir focus. Entonces, este es un método diferente, pues, ¿no? Al de los otros controles. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, cuando presionen enter en apellidos, pues se mandará el cursor a la caja de texto de nombres. Y cuando pulsen enter en nombres, pues pasará al siguiente control, al calendar. Y ahí está, ¿no? Mayúsculas, convertir texto a mayúsculas en los eventos, los focus de ambas cajas de texto. Y en el evento keytype lo que se ha hecho es indicar que el tipo de tecla a aceptar en esos dos controles, pues solamente son el de solo letras. Bien, entonces lo que hay que hacer ahora, pues, es probar, ¿no? Probar la ejecución del formulario. Ya, entonces hacemos clic derecho y le digo Run File. Ya, lo primero que visualizamos, ¿qué cosa es? Es el formulario que hemos creado. Y para poder probar, pues tengo que hacer clic en nuevo, ¿no? Por ejemplo, acá, yo voy a escribir en minúscula. Digo, Bravo Polo. Si yo doy Tab, ¿qué pasó? Ah, se convirtió en mayúsculas. ¿Y eso es gracias a quién? Gracias a la función. Si yo escribo números, no me permite, está bloqueado. Digo, ok, su nombre, por decir, ya está. Digo, Tab, inmediatamente el cursor a dónde se fue. Ah, al control, fecha de nacimiento. Pues ya yo acá simplemente tendría que ubicar, ¿no? Su fecha de nacimiento y ya yo ahí configuro, pues, ¿no? De qué fecha es, en fin. Le doy una fecha, ya está. Por ejemplo, acá en el documento, digo 19195545 por decir, quito el cursor, inmediatamente sale la validación, ¿no? Me dice seleccione primero el documento de identidad y lo borro. Ah, pero para yo poder esto, tengo que primero, obviamente, seleccionar la nacionalidad. Sin eso no voy a poder avanzar. Ya está. Insisto, quito el cursor y me dice, tienes que indicar el documento. Ah, ok, es DNI. Digo 19195554. ¿Qué me dice? Faltan dígitos en el campo DNI. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque he ingresado 2, 4, 5, 6, 7 y tiene que ser 8. Ah, tiene razón, son 8, le digo. Ahora sí, ya me permite quitar el cursor. Teléfono, digamos que le pongo 99599 y quito el cursor. Me dicen, falta dígitos en el campo teléfono. Está haciendo la validación. Ah, tiene razón. Digo, no, es el 99599-508. Ahí está. Ahí recién me permite ubicar el cursor en el siguiente control. ¿Te das cuenta? Como se dice, pues,
la validación de los datos es fundamental en un formulario, ¿no? Y para eso, pues, tienes que crear todos esos métodos que yo te he indicado el día de hoy, ¿no? Que ya en la videograbación anterior se ha estado avanzando y faltaba ahora, pues, invocarlo en estos controles. Entonces, un sistema jóvenes se hace de manera progresiva. Tiene que un formulario tener todas sus validaciones, sí. ¿Para qué? Para no llenar valores incorrectos, ¿no? Imagínate que yo acá ingrese números, ¿no? No valida tu formulario. Ingresas número, le da a guardar y se guarda. Eso está mal. Tienes que hacer ciertas validaciones, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros, yo le he puesto todo, ¿no? En minúsculo. Si yo quito el cursor, automáticamente se cambia porque yo lo estoy definiendo así. Entonces, ustedes también podrían hacer uso de esos recursos y en base a la información que ustedes, digamos, vayan llenando, ¿no? Simplemente completan el formulario si todo está ok, ¿no? Al guardar, pues la información debe pasar a un archivo de texto. Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Cuestiones? ¿Ninguna? Ya. Ok, señores, si no hay preguntas, por ahora aquí nos vamos a quedar y conmigo será hasta la próxima sesión. Dios mediante, nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Chau, chau.